6 estaremos allí meditando en la palabra del Señor. Romanos capítulo 6. Vamos a estar tomando una sección de Romanos para poder predicar este mensaje. Bendito sea el Señor. He rogado al Señor, he orado al Señor para que cada uno de nosotros, hermanos, porque lo que vamos a estar viendo aquí es el fruto de un cristiano, de una persona que ha recibido la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya ahí conmigo, Romanos capítulo 6, en su versículo 15 hasta el 23. Bendito sea el Señor. Y como tema le he titulado: La gracia se hace visible y nos hace esclavos de Cristo. El tema, pues a veces hay personas que no les parece escuchar la palabra esclavos, pero eso es lo que hay. El que ha recibido la gracia es esclavo de Cristo. Podemos ver el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Un esclavo, dice, ¿de quién? De Cristo. Ya no es esclavo del pecado. Y la palabra de Dios la leemos tal y cual está escrita, siempre dándole gloria a nuestro Padre Celestial por medio aquel que Él ha designado, su Hijo amado y su Santo Espíritu, al varón de dolores. Dice: ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la iniquidad, a la injusticia y a la iniquidad, a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Hemos visto la vida del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo siempre se pone él como ejemplo y siempre se llama a sí mismo Pablo, siervo o esclavo de Cristo. ¿Por qué? Porque ya él fue libertado. Él era un hombre religioso, era un hombre que llevaba una religión y él estaba perdido. Pero cuando Cristo lo alcanza, este varón lo liberta. Y podemos ver
que se convierte de un extremo a otro extremo. Después de ser perseguidor a ser perseguido. Después de rechazar a los cristianos a ser él mismo rechazado. Podemos ver algo que va de un lado a otro, ¿verdad? De un extremo a otro. Después de querer matar a los cristianos, defender a los cristianos, defender la palabra de Dios. Defender por el cual el Señor Jesús lo había llamado a predicar esa palabra. Y aquí podemos ver que un esclavo no es dueño de sí mismo. No se pertenece a sí mismo. Si yo soy esclavo de alguien, yo no tengo autoridad sobre mí mismo, sino que alguien, el que me ha comprado como esclavo, tiene la autoridad, tiene el poder y la autoridad sobre mi vida. Yo no puedo decidir por mí mismo, sino que Él me dice y yo tengo la obligación de hacer lo que Él me dice. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. ¿Por qué? Y podemos ver que en dos ocasiones Pablo está hablando de esta misma manera. En ninguna manera. Lo dice en el versículo 1 también, donde dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Entonces, no podemos nosotros decir que hemos sido libertados, que hemos sido hermanos, sacados o comprados de aquel amo que teníamos. ¿Cuál era ese amo que nosotros teníamos? ¿Cuál era ese amo que gobernaba nuestra vida? Ese amo se llama pecado. Cristo vino a comprarnos y a precio de sangre. Él pagó un precio tan alto por nosotros que Él quiere que nosotros le sirvamos, porque ya nosotros no pertenecemos al amo, a la esclavitud del pecado, sino que pertenecemos a la justicia. Aquel que hizo justicia por nosotros, aquel que se entregó por nosotros, aquel que dio su vida y su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros viniéramos a ser siervos de Él, obedientes a su palabra, obedientes a Él. Por eso un esclavo no tiene autoridad sobre sí mismo. Ya tiene alguien quien lo gobierna. Muchas personas dicen, Jesús es mi Salvador. Y dicen, ¿cuántos creen que Jesús es su Salvador? Jesús es mi Salvador. Pero la gente quiere tener a Jesús como Salvador, pero no lo quiere tener como Señor. Y es algo que no se puede. O lo tenemos como Señor, o como Salvador, o no lo tenemos. O Él es el que manda, o yo sigo mandando y Él me obedece. Él es el Rey, ¿verdad? No nosotros. Amén. Él es el Todopoderoso, no nosotros. Él es el que merece gloria, honra, y Él es el que se merece ser obedecido, no nosotros. Por eso mucha gente dice, ay, soy cristiano. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Cuánto anhelo y deseo hay de entregarte a Él, de hacer las cosas para Él? Ese Dios que no te pide nada, pues ese Dios no es Cristo. Ese Dios es del falso Jesús. Como Jesús dijo, ¿verdad? Que hay muchos predicando un falso Cristo, a otro Jesús. ¿Habían predicando en aquel entonces también? Sí, hermano. Habían predicando a otro Jesús. Así como hoy. Predican a otro Jesús. ¿Cuál? No es aquel que murió en la cruz del Calvario. Aquel que pide obediencia. Aquel que dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es ese.
Es aquel, el que hoy la gente predica, es aquel que dice, ven a mí y todos tus problemas se acaban. Ven a mí y serás rico. Ven a mí y la enfermedad se irá de tu casa. No, el Jesús que nos llama a nosotros es: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ese es el verdadero Jesús. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Ese es el verdadero Jesús, el que salva y el que también manda. No es el Dios de nuestros pensamientos, no es el Dios de nuestro corazón, sino que el Dios todopoderoso que tiene el poder y la autoridad y el cual es digno de ser adorado y exaltado en todo tiempo y en todo momento. Entonces, hermanos, si Jesús no es tu Señor, tampoco puede ser tu Salvador. Tampoco puede ser el Salvador. O es tu Salvador o es también tu Señor. Estamos todavía obedeciéndonos a nosotros mismos o haciendo lo que a nosotros nos parece. Déjeme decirle que el Jesús que usted tiene no es el verdadero. Necesita creer en el verdadero, en aquel que dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la hallará. Bendito sea el Señor. Entonces, ese es el Jesús. Muchos tienen un Jesús como un colega. Este me complace en mis caprichos. Es mi colega. Jesús es mi colega. Jesús es mi amigo. Y bueno, yo puedo hacer lo que sea. Él no me dice nada. Pero déjeme decirle que Jesús, sí, es verdad que Jesús dijo que nosotros éramos sus amigos. Pero no lo digo yo, sino que lo dice Jesús de su propia boca. Pero ¿por qué dice esto Jesucristo? ¿Por qué nos llama amigos? ¿Por qué nos llama de esta manera? ¿Por qué Él quiere llamarnos de esta manera? Mire lo que dice. Hay un requisito para que Él nos llame amigos. Hay un requerimiento que Jesucristo pide para que poder llamarnos amigos. De ahí dice en 15:14 de Juan 15:14, dice: vosotros sois mis amigos. Ustedes son mis amigos. ¿Por qué? ¿Cómo? Si hacéis lo que yo mando. Yo no soy cualquiera. Yo demando cosas. Yo no puedo ser amigo de aquel que es rebelde. Yo no puedo ser amigo de aquel que quiere hacer su propia voluntad. Yo no puedo ser ese amigo. Porque el que quiere ser mi amigo, tiene que transformar. El que viene a mí va a ser cambiado. El que viene a mí tiene que ser igual a yo. Eso es lo que dice Jesús. Y ese es el llamado para nosotros. Hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. ¿Cuál? Cristo. Jesús, por eso dice, vosotros sois mis amigos. ¿Cuál es el requisito? De ahí en Lucas también dice en Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os mando? ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo ser tu Señor, pero si tú eres un rebelde? ¿Cómo voy a ser tu Salvador si tú no quieres que yo sea tu Señor? No se puede. Es algo imposible. Por eso, en aquel día, muchos dirán, dice, en aquel día: Señor, Señor. Muchos van a estar diciendo de esta manera, porque muchos profesan: bueno, yo soy salvo, Cristo me dio salvación, yo creo en Dios. Todos creen que hay un Dios. Hasta los demonios creen, dice la palabra, y tiemblan, ¿verdad? Nosotros no temblamos. Entonces dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesús quiere que nosotros, si somos sus amigos, que nuestro comportamiento sea como el comportamiento de Él. Porque una cosa pide Jesús. Y esa cosa que Él pide es porque Él la hacía. Es que todos glorifiquen ¿a quién? Al Padre. Porque esta es la voluntad de mi Padre. Para que su nombre, para que ustedes lleven frutos. ¿Sí o no?
más anterior dice, habla del fruto esto, para que ustedes lleven fruto. Entonces quiero que sean como yo, para que ustedes también puedan llevar frutos a mi Padre. Y comenzando también Juan, también nos habla acerca del fruto, que debemos de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, hermanos, aquí podemos estar viendo el fruto de alguien que ha sido salvo, que tiene salvación. Verso 15, por eso nos dice de esta manera: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora que estamos bajo esta gracia y no estamos bajo la ley, entonces pecaremos en ninguna manera. Va a haber deseos de apartarse del pecado. Va a haber anhelos de glorificar a Dios en todo nuestro diario vivir, en toda nuestra manera de vivir. Vamos a querer glorificarle a Él en todo lo que nosotros hacemos. Vamos a abstenernos de toda especie del mal, como dice Tesalonicenses, Primera 5:22, abstenedos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si partimos antes, hasta que nosotros partamos y Cristo venga y nos dé vida, nos resucite de entre los muertos y volemos con Él. Ese es el anhelo del Señor. Que nosotros nos apartemos en santidad, porque esto es el fruto de la gracia. El fruto que la gracia nos brinda. Por eso vemos, y puse el ejemplo de Pablo, cuando alguien ha recibido gracia, primeramente dice, es nueva criatura. Tiene nuevos deseos, tiene nuevos anhelos, tiene cosas nuevas en su corazón, porque tiene un corazón nuevo. Cristo cambia el corazón. Y Cristo ve el corazón, y el corazón malvado del hombre viene y lo cambia. Entonces, cuando cambia el corazón, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es limpiado. Es limpiado. Entonces, hermanos, esta gracia nos enseña que nosotros debemos de renunciar a la impiedad y a todos los deseos mundanos también. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios obrando, no por obras. No es la obra que yo voy a hacer la que me va a dar el galardón o la que me va a dar entrada al cielo, sino porque he recibido la gracia. Entonces vengo y hago lo que la gracia me pide. ¿Qué me pide la gracia? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué pide entonces? De ninguna manera. No vamos a practicar el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo. La Biblia es enfática y clara en todo esto. El cristiano no puede estar atado al pecado. El cristiano verdadero no puede estar así atado como estaba antes de conocer la verdad. Esa verdad que liberta, esa verdad que hace libre. Y esa verdad es Cristo. No puede estar atado al pecado, puede caer o puede tropezar, pero no vivir en el pecado. Puede tener un pequeño resbalón y luego viene y pide perdón. Se arrepiente y sigue adelante. Es la gracia la que lleva a una persona a confesar su pecado. Es la gracia, es la que hace que la persona reconozca que él sin Cristo no es nada. Entonces viene y se postra delante de él y le dice: Señor, perdóname. Yo me esmero con todas mis fuerzas para no caer, pero Señor, caí. Ahora vengo a ti porque sé que tu palabra dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Todas estas cosas están escritas para que no pequemos. Pero si alguno, hermanos, cayó, venga y arrepiéntase. El cristiano no puede vivir en pecado, no puede estar en el pecado. Va a reconocer su pecado y va a venir como el hijo pródigo vino hacia el Padre.
Siempre el hijo mayor va a estar ahí celoso, ¿verdad? Pero ¿por qué le haces banquete? ¿Por qué lo banqueteas a él y yo que me porto tan bien? A mí nada me has dado, yo nunca me he ido de tu casa. Así pasa siempre, ¿verdad? Nosotros debemos de ser misericordiosos, no como el hermano mayor del hijo pródigo. Celoso, ¿verdad? Por lo que pasaba con el hijo pródigo, con su hermano. Nosotros debemos de ser misericordiosos, así como nuestro Padre es misericordioso con nosotros. Que no merecíamos esta gracia, pero Él se plació en dárnosla. ¿Cuántos la hemos recibido? ¿Cuántos estamos dispuestos a crecer en esta gracia? Porque la gracia se nos ha dado para que crezcamos, no para que nos quedamos bebés. No para que nos quedemos allí a brazos cruzados y decir, bueno, yo soy salvo. Así va a quedar mucha gente creyéndose salvos y en aquel día, Señor, Señor, ¿sabes qué? Apártate, no te conozco. Es duro, pero es una realidad que va a acontecer. Versos 16 y 17 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Si se someten ustedes a alguien para obedecerle, son esclavos de a quien ustedes obedecen. Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Bendito sea el Señor. Aquí, hermanos, podemos ver personas también. Usted puede ver personas que venían, caminaban con el pueblo, miraban señales, miraban prodigios. Pero esa gente no era cambiada, seguía igual. Tenemos los panes y los peces de la multitud. ¿Cuántos vieron esos milagros de Jesús? ¿Cuántos vieron? Va que muchos, multitudes, ¿verdad? ¿Fueron transformados esa gente por ver esas cosas? A veces nosotros podemos recibir muchas cosas, podemos recibir bienes, podemos estar bien económicamente, pero eso no sirve para la salvación. Eso no es la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia es cuando nuestro corazón cambia. La gracia es cuando nosotros ya no practicamos el pecado. Ya cuando nosotros, hermanos, nos apartamos del pecado. Porque el pecado, hermanos, está en el corazón del hombre. Entonces, cuando el pecado está en el corazón, el hombre va a hacer lo que su corazón le dicta. Podemos ver el pueblo de Israel cuando venía en el desierto. Se abstenían de decir esas cosas porque Moisés estaba allí. Pero cuando se fue el líder o el pastor o como le quiera llamar, usted ve que cuando se va Moisés, empieza aquel pueblo a hacerse un dios, un becerro. ¿Por qué cree usted que hicieron ese becerro? ¿Porque no vieron a Moisés? No, eso estaba en su corazón. Solo estaban buscando la oportunidad para hacerlo. Y esa fue la oportunidad que ellos encontraron y el motivo que ellos encontraron. Y por eso inventaron eso. Creímos que tú no regresarías. Entonces dijimos, ¿verdad? ¿Hemos leído ese pasaje o no lo hemos leído? Lo hemos leído, hermanos. El deseo del corazón del hombre estaba en hacer ese Dios. Estaba en ver algo para poder adorarle, para poder postrarse delante de él. Por eso tiene que ser sacado de nuestro corazón el pecado. Cuando nuestro corazón, hermanos, sea transformado, nuestras vidas van a ser transformadas, nuestros matrimonios van a ser transformados también. Porque a veces queremos poner reglas, pero si el corazón sigue en pecado, sigue anhelando el pecado, tiene el ídolo en su corazón, ¿cómo? ¿Podemos poner una regla? El pueblo a escondidas hacía sus cosas, ¿verdad? A escondidas de Moisés y a espaldas de Moisés, ¿sí o no? Entonces así pasa. A escondidas del líder van a seguir haciendo las cosas y van a esconderse. Pero cuando el pecado es ese erradicado, hermanos, de la manera correcta, sacado del corazón, cambiado un corazón nuevo, entonces van a venir cosas nuevas. Van a venir cosas diferentes. Porque ¿de qué sirve? Solamente es como cuando alguien está infectado de adentro del corazón y de ahí viene, le hacen cositas arriba. Pero si no resuelve el problema, solamente va a ser
va a tapar parches ahí, va a parchar. De ahí va a seguir supurando, ¿verdad? Esa llaga, aunque le eche alcohol, esa llaga siempre va a arruinar todo, va a echar a perder todo. Por eso necesitamos nosotros, por eso dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel que obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Para justicia. Bendito sea el Señor. Efesios 2, 1 y 3. Vamos a leer. Allí que dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 3. Gloria a Jesús. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos. ¿Cuántos creemos esto, que Él nos ha dado vida? Amén. Entonces vamos a obedecer. Entonces vamos a comenzar la obediencia. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ¿quiénes? Todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Y de los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismito que los demás. Pero gracias a Cristo. Gracias a Cristo que Él, cuando nosotros estábamos muertos, no teníamos sentimientos para Él, no queríamos hacer nada para Él. Gracias a Cristo que Él murió y ahora podemos obedecerle. Y ahora podemos hacer lo que Cristo nos llama. Ahora podemos hacer lo que Él, hermanos, las obras que Él ha preparado para que su pueblo, para que sus hijos andemos en ellas. Gracias a Cristo. Usted ve la prostituta, usted ve el borracho, usted ve estas personas allá, ¿verdad? Así éramos nosotros también. Pero cuando escuchamos su palabra de verdad y entró a nuestro corazón, entonces cambió nos dio vida. Venimos y respiramos vida y decimos, este era yo, ya no seguiré más así, porque Él me ha dado vida. Él me ha dado vida. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, como dije anteriormente, un cristiano que tiene vida eterna en Cristo Jesús no vive en el pecado, porque ha sido libertado. Recibió vida y por recibir vida vio el pecado y huyó. Vio el pecado y se apartó. Vio el pecado y hizo como José, ¿verdad? Corrió. Soy débil, dijo José. El cristiano no se expone al pecado. No dice soy fuerte, sino dice soy débil. Sale corriendo. ¿Qué hizo José? ¿Dijo soy fuerte? No. José dijo no. Soy débil. Entonces, el cristiano conoce su debilidad y hace lo que Jesús le enseña. Apartarse del pecado, porque es de sabios. Amén. El sabio ve el mal y se aparta. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Viviendo en el pecado, no está Cristo allí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los ladrones, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores
heredarán el reino de Dios. 11. Y esto erais alguno de vosotros. ¿Éramos o somos? ¿Estos son algunos de ustedes o erais antes? Eso éramos. Si usted sigue en estos, hacen estas cosas, usted está en la lista de que no va para el cielo, no tiene a Cristo. Injusto, no está obedeciendo la palabra, es injusticia. No está obedeciendo lo que Jesús le está mandando, no va para el cielo, porque eso es injusticia. Desobedecer la palabra de Dios es injusticia. ¿Es justo obedecer o no? Es justo ser obediente, porque Él es digno, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Él se lo merece o no? Sí, Él se merece toda honra y toda gloria. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, amén. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Entonces, si soy su Señor, hónrenme a mí. Obedézcanme a mí, dijo Jesús. Bendito sea el Señor. Y esto erais alguno de vosotros, pero, dice, pero ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, el pecado no se puede enseñorear de un cristiano que ha recibido la gracia. Y entonces la gracia se hace visible. Se mira, este tiene gracia. Este hace cosas nuevas. Este hace cosas diferentes. Este ya no practica el pecado. Este ya se apartó del pecado. Este huyó del pecado. ¿Por qué? Porque hace cosas nuevas, diferentes, que solamente por el Espíritu de Dios puede hacerlas. Bendito sea el Señor. Entonces, esta persona ya no es esclavo. Ya el pecado no se puede enseñorear, como dice el 14. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. El pecado ya no puede ser nuestro amo. El pecado ya no puede ser nuestro guía. El pecado no puede estar ya en nosotros, morando ya, haciendo lo que Él nos pide. Ya podemos decirle que no. Porque en la carne muere el pecado. Pero nosotros podemos decirle no. No te sirvo más. Sirvo a mi Señor. Sirvo a mi Salvador. Sirvo a aquel que me compró a precio de sangre. A Él sirvo yo. Entonces, el pecado no se puede enseñorear más de nosotros si en verdad estamos en esa gracia. Si en verdad le hemos recibido. Si en verdad por Él hemos sido enseñados. Entonces, conforme a la verdad que está en Jesús, vamos a hacer lo que Él nos pide. Mucha gente piensa, y este es el pensamiento de la gente. La gente piensa que Jesús solamente pide: hey, ¿sabes qué? Deja de fornicar, deja de adulterar, deja de robar, deja de codiciar la mujer del vecino, deja de hacer estas cosas. Sí, Jesús nos llama a esas cosas, pero también nos dice: el que robaba, ¿qué dice? No robe más, sino que trabaje. Aparte de pedirnos que abandonemos cosas, nos dice que hagamos lo contrario de lo que hacíamos. El que no oraba, ore sin cesar, ¿sí o no? El que no leía la Biblia, lea la Biblia. El que no quería reunirse, que se reúna. Porque son mandatos del Señor. Son cosas que Él pide, no que el hombre pide. ¿Qué beneficio le da al hombre que la gente venga y se reúna y sigan para el infierno? ¿Qué beneficio? El beneficio, hermanos, nosotros somos los beneficiados cuando hacemos lo que Cristo nos pide. El beneficio es propio, no de Dios. Entonces, hermanos, somos libres de nuestro antiguo dueño, el que se enseñoreaba en nosotros, el pecado. Y la palabra del Señor dice que no podemos servir a dos señores. Y la palabra de Dios nos dice también que si hemos conocido la verdad, si en verdad hemos recibido esa verdad, conforme a la verdad que está en Jesús, y por Él hemos sido enseñados, hermanos, somos libres. Dice 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El 34 dice: Jesús le respondió:
de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda en casa para siempre. De ahí dice el 36. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Usted puede abandonar el pecado ya? Cristo lo ha libertado. Usted no puede abandonar el pecado, sigue siendo esclavo del pecado. Sigue siendo su amo, sigue siendo su Señor, sigue siendo. ¿Usted no quiere hacer las cosas que Jesús le pide? ¿No puede? Entonces, el pecado sigue enseñoreándose en usted. Su amo es y sigue siendo el pecado. Sus deseos, porque los deseos nuestros es pecado, ¿verdad? El que vive conforme a la carne no puede, no se somete a la ley de Dios, ni tampoco. No se puede someter a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Por qué? Porque tiene su amo. Por eso no puede. Usted ve que antes se intercambiaban siervos, ¿verdad? Había intercambio de siervos, ¿verdad? Los vendían, ¿verdad? Entonces, ya el que vendía ese esclavo a otro amo, ya el que lo vendió, ya no puede enseñorearse del otro siervo, sino el que lo compró. El que compró ese esclavo, ese tenía la autoridad sobre ese siervo, sobre ese esclavo. Ya el que lo había vendido no tenía autoridad. Entonces, por eso Jesús dice, no podés servir a dos señores. Amarás a uno y aborrecerás al otro. Pero ya no podemos servir al pecado, ser siervos del pecado y decir servir a Dios, a Cristo. No podemos. Es algo que no se puede. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo sucede esto? Y recibiréis poder. ¿Cómo? ¿Tenemos poder nosotros? Cuando se recibe a Cristo hay poder, ¿verdad? ¿Sí o no? Se puede apartar del pecado. Cuando se recibe a Cristo, sí. Cuando se recibe a Cristo podemos, hermanos. Hechos 1:8. Dice 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De primero podemos ver cuando Jesús le dice a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? El diablo me los ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado por ustedes. Pero aquí ya van a recibir poder ustedes. Ustedes ya van a tener autoridad, ustedes van a poder abstenerse del pecado, ustedes van a poder dominarse a ustedes mismos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque van a recibir poder. Porque no nos ha dado Dios, dice, espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Entonces, ¿el cristiano verdadero puede apartarse del pecado? Sí. ¿Puede decirle el pecado? No. Puede tropezar, pero se levanta y pide perdón. Pero esto no es algo que, no es licencia para decir, solo tropezando paso. No. Quien mira la piedra, se tropezó, la aparta, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ha obtenido sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? Dios le ha dado sabiduría. Dios nos ha dado entendimiento. Por el lugar donde sé que puedo caer, yo no me voy a tirar por ahí. Yo voy a buscar un lugar donde yo sé que puedo caminar. No va a andar en lugares resbalosos, ¿verdad? No se va a exponer al pecado. No. Va a huir del pecado. Entonces, hermanos, si estamos obedeciendo nuestros deseos, queriendo, entonces Cristo no está en nosotros. Porque el que vive según la carne, conforme a sus deseos, pues, conforme al pecado, no puede agradar a Dios, no se puede someter a Dios. Porque él vive conforme a su deseo. No quiere abandonar el pecado. Se aferra al pecado. Ay, pero ¿qué me va a pasar si dejo esto? Ay, no, me da miedo dejar estas cosas. A veces, si nos toca dejar trabajo, los dejamos. Como dijo un predicador, si nos toca hacer algo, hermanos,
que nos está sirviendo de tropiezo, lo hacemos porque somos sabios, porque Dios nos da la sabiduría, no porque nosotros seamos sabios por nosotros mismos. Si vemos que, hermanos, estamos menguando en el crecimiento, entonces hacemos lo que Dios nos pide. Y entonces, a veces los tropiezos pueden venir de nuestra propia casa. Jesús dijo, ¿verdad?, que a veces iba a poner disensión y los enemigos serán ¿de quiénes? De nuestra propia casa, ¿sí o no? Lo dijo Jesucristo. A veces podemos estar nosotros obedeciendo y yendo contra la voluntad de Dios con nuestras esposas, obedeciendo a nuestros maridos, solamente por agradarnos a ellos. Agradar a Dios antes, obedecer a Dios antes que a los hombres. Si hay algo que se nos pide, que mi esposa me pidiera y va en contra, me impide glorificar al Señor con lo que voy a hacer, yo puedo negarme a ella a hacerlo. Pero si glorifica a Dios, yo puedo hacerlo. Aún si yo le digo algo a mi esposa, que haga algo que no glorifica a Dios, ella puede rebelarse contra mí y decirme, eso no glorifica al Señor. Lo siento mucho, mi amor, pero no le voy a obedecer. Aún en nuestros hijos también. A veces miramos al católico y decimos, ay, el católico tiene sus estatuas ahí, sus dioses, ¿verdad? Sus dioses ahí, sus ídolos. Pero a veces nosotros, los ídolos de nosotros no los tenemos colgados, pero están en nuestro corazón. A veces nuestros hijos pueden ser los ídolos. Se me enfermó el niño, ay, gracias a Dios que me enfermó, así no voy al culto. Es un ídolo. Jesús dijo, ¿verdad? Quien ponga a alguien primero antes que a mí, no puede ser mi discípulo. El que no aborrece a padre, madre, mujer e hijos, cualquier cosa que nos impida glorificar al Señor, ¿sí o no? Nos impide glorificar. Hay gente que se alegra, tal vez aquí no, ¿verdad? Se alegra cuando su hijo, ay, hijo, mami, me duele un poquito la cabeza, tómate una Tylenol para no ir a la iglesia. No, pues puedo decir que estaba enfermo. Y son cosas que pasan, hermanos. Tal vez aquí no, ¿verdad? Pero en otras congregaciones grandes acontecen estas cosas. A veces nuestras esposas, nuestros maridos también, las mujeres. Ay, no vaya, vamos a tal lado. Y nosotros obedeciéndole. El ídolo, ¿quién es entonces? Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón también. Ahí está nuestro corazón. Obviamente, pues la palabra del Señor nos dice que honremos a nuestros amos, aunque sean difíciles de soportar, ¿verdad? Pero con tal, si no nos están llevando a desobedecer a Dios, vamos a obedecerles también. Vamos a obedecer a nuestros jefes, a nuestras esposas, nuestros esposos, vamos a ser obedientes. Si no nos llevan a desobedecer a Dios, vamos a ser obedientes. Si todo lo que requiera y sea Dios glorificado, por eso dice Pablo, ¿verdad? Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensad. Si hay virtud en lo que vamos a hacer, hay que hacerlo, pues. Hay que hacerlo. Entonces, hermanos, estamos nosotros obedeciendo a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Estamos orando sin cesar. Estamos leyendo la palabra. O estamos diciendo, bueno, no robo, no codicio, no adultero, no fornico, pero no estoy haciendo nada. Si me conformo con esto, hermanos, déjeme decirle, pues no es conocido el Señor verdadero. Porque el verdadero Señor nos pide, demanda, haz esto, haz lo otro. Y tenemos otro punto, ya dije orar sin cesar, ¿verdad? Leer la palabra, escudriñar las escrituras. Otro punto, y de predicar el evangelio, estamos haciéndolos. Y si uno no lo está haciendo y Dios le habla, ¿qué hace? Prestos y dispuestos. Bueno, otro punto importante. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
Bueno, hoy voy a ir porque tengo ganas, mañana no voy porque no tengo ganas. O solamente voy a visitar los domingos. O solamente un día. Porque hay gente que así piensa. Si hay alguno también que nos va a ver también en las redes sociales, si está pensando así, déjeme decirle que necesita nacer de nuevo. Necesita recibir a Cristo porque no tiene salvación. Está pensando en sí mismo, no está pensando en glorificar a aquel que ha pagado en la cruz del Calvario, que ha dado su vida para rescatarlo. Por eso, bendito sea el Señor. Marcos 16:15, y de predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Otro también, el 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino más bien animándonos, ya que veis que aquel día se acerca. ¿Sí o no? ¿Cuál día se acerca? El día que esperamos nosotros. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene, hermanos. Tenemos que estar despiertos, porque Jesús viene por una iglesia que esté llena, no una iglesia vacía. La iglesia vacía, aunque tenga la lámpara allí, se va a quedar. Tenemos que estar llenos, ¿verdad? ¿Quiénes se fueron? Los que estaban llenos, los que tenían las lámparas encendidas y llenas de aceite. ¿Por qué? Es que yo creo que tengo un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Eso no existe en la palabra de Dios. O eres o no eres. O eres cristiano o eres mundano. O eres impío. Es que Dios va a quitarme ese pecado. No. Dios habla claramente en su palabra. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es algo que... Entonces el Dios que usted cree es el Dios ese que usted le dice, espérate un ratito, ahorita espérame, voy a seguir disfrutando y luego lo quito. Ese Dios entonces no da salvación, hermanos. El Dios verdadero dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Él es el Dios poderoso, el que habla y se obedece. Él dice y se hace, ¿sí o no? Dice y tiene que hacerse. Y si no lo hace, déjeme decirle que no es su Señor. Porque no va a obedecer a otro Señor que no sea el suyo. Nuestro Señor se obedece, dice la palabra. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Vosotros no sois de mis ovejas. Por eso lo dijo, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque ustedes escuchan, pero ustedes por aquí les entra y por acá les sale. Ustedes quieren seguir en su pecado, pues en vuestros pecados moriréis, les dijo Cristo. ¿Sí se los dijo o no se los dijo? ¿Verdad que sí, verdad? En vuestro pecado, ahí vas a morir entonces. Si no os venís y os arrepentís. Bendito sea el Señor. Entonces, todo lo que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Mateo 7:19. De ahí lo dice Pedro, primera de Pedro 4:3. Basta ya el tiempo para haber hecho lo que les gustaba hacer ustedes y lo que los gentiles querían ver en nosotros también. Basta ya el tiempo de haber hecho lo que ustedes anhelaban. Bendito sea el Señor. 4:3. Primera de Pedro dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Ahí andábamos, ¿sí o no? De ahí hemos sido rescatados. Entonces, hermanos, ya ese tiempo ya pasó. Hoy es el tiempo de servirle. Hoy es el tiempo de negarnos a nosotros mismos. Hoy es el tiempo de ponernos a su disposición. Hoy es el tiempo de hacer su voluntad. Ya no nuestros deseos. Ya basta, dice, va. Basta ese tiempo que ustedes hicieron lo que a ustedes les parecía, les gustaba hacer. Ya basta, ya. Bendito sea el Señor. Y como dije, no podemos ser medios cristianos. O somos hijos de Dios, somos cristianos que servimos, o no somos nada. Porque Jesús siempre, al que viene a Él, siempre lo pone a trabajar. Cada uno de nosotros tiene un don o más. Y va a utilizar ese don para la honra y gloria del Señor. Porque dice la palabra que a cada uno repartió conforme a su voluntad, ¿sí o no?
nos ha enriquecido, dice la palabra, ¿sí o no? Con todas bendiciones espirituales, ¿verdad? Nos ha dado todos esos dones. Entonces, hermanos, no podemos ser medios cristianos. Bendito sea el Señor. Dice 18, del 18 al 21 en Romanos ahí mismo. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías? Que tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. No teníamos ningún fruto. Ahora que somos hijos de Dios, tenemos que llevar mucho fruto, porque Él ha preparado obras de antemano para que nosotros, sus hijos, andemos en esas buenas obras que Él preparó, no que nosotros preparamos. Bendito sea el Señor. Y su palabra dice en Juan también, capítulo 14, versículo 21, 23 y 24. Dice de la siguiente manera. Juan, capítulo 14, versículo 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 23, respondió Jesús, le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no son mías, sino del Padre que me envió. Entonces podemos ver, libertados del pecado, venimos a ser obedientes, ¿verdad? Siervos obedientes a la justicia, obedientes a Cristo, obedientes a su palabra, obedientes a sus mandamientos, obedientes a lo que Él nos ha llamado. Y dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentaste vuestro miembro, ahora, ¿qué hacíamos con nuestra boca? Cantábamos canciones mundanas, ¿sí o no? Ahora tiene que empezar a quitar todo aquello que usted hacía, malvado, a botar cosas también, porque así nos toca, ¿verdad? Sacar del armario cosas que ya, la verdad, como hijos de Dios, nos avergonzamos, ¿sí o no? El que es hijo de Dios ya dice, no, esta prenda ya no funciona para mí, porque el hijo de Dios tiene que representar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Está representando, pues, el apóstol Pablo dijo que somos embajadores, ¿verdad? ¿Sí o no? Embajadores de Cristo. Usted puede ver el hijo de un presidente cómo se viste. ¿Se viste como vago? No, hermano, se viste como hijo de un alto gobernante terrenal, ¿verdad? Nosotros debemos de vestirnos de Cristo, hermanos. Revestidos de Cristo siempre. Bendito sea el Señor. Lucas 74, 1, 74 y 75. Lucas, si alguien lo encuentra primero que yo, me le da lectura. Bendito sea el Señor. Lucas 1, 74 y 75. En voz alta, por favor. Gloria a Dios. 1, 74 y 75. ¿Qué dice? Lucas 1, 74 y 75 dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les Sirviéramos sirviéramos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Para qué nos libertó? ¿Cuál es el propósito de habernos libertado? Dice, ve, que librado de nuestros enemigos. Tenemos un enemigo, ¿verdad? También, ¿verdad? Y teníamos el amo, que es el pecado. Y el enemigo que anda como león rugiente, que es el diablo, que utiliza el pecado, que utiliza lo que a nosotros nos gusta para ponerlo frente y atraernos, ¿sí o no? Y seducirnos, y nosotros caíamos fácilmente. Pero ahora ya no caemos fácilmente. ¿Por qué? Porque somos libertados de esto. Libertados de nuestros enemigos, sin temor, para que sin temor le sirviéramos, ¿sí o no? Le sirviéramos en santidad y en justicia delante de Él. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Sí ves? ¿Cuándo debemos de servirle? Todos los días. Así que, hermanos míos, por la misericordia de Dios, les ruego
que presentéis vuestros miembros como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Podemos ver, justificados. La justificación es un momento cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿verdad? Somos justificados, pero la santificación es algo progresivo que vamos a ir cada día creciendo en santidad, creciendo en conocimiento, creciendo en aplicación, creciendo en lo que Él nos ha llamado a hacer. La salvación es la justificación, que es la salvación instantáneamente. Desde que creemos en Cristo, somos salvos. Pero la santificación, vamos poniendo nosotros, como dice, esforzados. ¿Sí o no? Esfuércense, sean valientes, no teman, no desmayen, porque yo, el Señor su Dios, estoy con ustedes todos los días, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Así que, entonces, hermanos, luchamos todos los días contra el pecado, luchamos para alcanzar esa medida que nos llama, ¿verdad? De ese varón perfecto, luchamos. Por eso dice, sed santos como yo soy santo. Efesios 1:4. Léalo allí. Efesios 1:4 dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación. No los conocíamos, no habíamos hecho ni bien ni mal nosotros, pero Él ya sabía que íbamos a pecar, ¿sí o no? Cuando nos escogió, ¿sí o no? Entonces nos escoge porque somos buenos, nos escoge porque somos, ¿verdad que no nos escoge por eso? Sino porque a Él le ha placido. A Él le ha placido darnos salvación. Entonces dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera a los Tesalonicenses 4:3, que os apartéis de fornicación. Dice así la palabra. 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho, hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Y cómo podemos santificarnos? Aplicando la palabra. Aplicando la palabra a nuestro diario vivir. Aplicando lo que escuchamos. Congregando, porque la palabra así lo dice y nos llama a todos a congregarnos. No dejando de hacerlo. No dejando de hacerlo, porque tenemos que ir creciendo. No podemos ser parte de la iglesia si nosotros estamos allá. No podemos decir que servimos a Dios si nosotros estamos allá solitos. Yo sirvo a Dios a mi manera. No, Dios tiene una manera, no la nuestra, sino la de Él. Y es la manera de Dios, ¿verdad? La manera de Dios la tenemos en la palabra, no nuestra manera. Si nosotros queremos servir a Dios nuestra manera, pues déjeme decirle, el Dios que tenemos es el para el infierno nos lleva. Nos está engañando, nos está mintiendo. Entonces, dice el 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Tenemos la gracia? Vamos a trabajar. ¿Tenemos la gracia? No vamos a ser perezosos. ¿Tenemos la gracia? Vamos a hacer lo que Él nos llama a hacer. ¿Por qué? Aquí Pablo lo especifica bien especificado. Pero la gracia de Dios no ha sido en vano. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y de ahí dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia que no es vana nos va a llevar a hacer las cosas que Dios nos pide.
De lo contrario, creíste en vano. 15:1, 15:2 quiero decir. Asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, tú has dicho que has creído, pero es mentira. No has creído en nada. Porque el que cree, obedece por la fe. ¿Sí o no? Amén. Abraham creyó y fue contado por justicia porque fue obediente a lo que Dios le llamó a hacer. Así que, aguardando la esperanza, hermanos, mientras esperamos, sigamos trabajando en su gracia. Que esa gracia siga perfeccionándonos. El que ha comenzado la obra en nosotros, la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Bendito sea el Señor y así.